tal, amigos del X.P? Les saluda Francisco Galleta. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Julio Lozano. Él es especialista en temas de mercado, competencia y regulación y profesor en la Universidad de Lima y en la Universidad San Martín de Porres. El tema que nos convoca el día de hoy es el siguiente: la interpretación de los alcances de la Ley de Protección a la Economía Familiar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al X.P. Buenos días, muchas gracias. Doctor, la primera pregunta que le quiero formular es la siguiente. Quiero pedirle que defina estos dos conceptos que generan tantos cuestionamientos dentro de la comunidad jurídica, incluso dentro de los propios estudiantes de Derecho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre interés moratorio y penalidad, doctor? Ok, básicamente, y claro, hay que enfocarlo desde una perspectiva económica y por supuesto, vinculada al derecho civil también. Una tiene una función resarcidora de un daño, ¿verdad? El interés moratorio busca justamente resarcir el daño que sufro por la no devolución oportuna de un dinero. Normalmente está vinculada a incumplimiento de obligaciones dinerarias. La penalidad está sustentada en el hecho concreto de libertad contractual en el cual yo establezco un incentivo al cumplimiento oportuno de la obligación, ¿verdad? En el cual establezco una sanción en caso eso no ocurriese. Si yo me atraso en la devolución de un bien determinado, puedo establecer alguna penalidad objetiva en mérito de ese ejercicio contractual que tengo. La Constitución no garantiza y nada ni nadie podría restringir ese hecho. Además, y con esto acabo, son dos conceptos sustancialmente diferentes, ¿no? Y vinculados en partes diferentes del Código Civil. ¿Solamente la penalidad se manifiesta en una relación contractual? Definitivamente, es decir, la penalidad tiene una naturaleza de sanción punitiva de naturaleza civil y surge de la voluntad de las partes contenida en un contrato, ¿verdad? Y por tanto, ¿este es posible de pactarse? Por supuesto, claro que sí, en cualquier tipo de contrato. En la ley a la que hacemos mención en esta entrevista, ¿hay alguna prohibición para que una empresa pueda plantear penalidades en una relación contractual? No, no hay ninguna. La norma que usted refiere está vinculada a servicios educativos. Y el servicio educativo, como cualquier otro servicio que se brinde en el mercado, tiene una naturaleza, ¿verdad?, de contraparte que tiene también la obligación de cumplir, en este caso, el pago de una pensión, por ejemplo. Y en esa lógica, evidentemente, no tiene ninguna limitación. La norma lo que busca es que justamente se establezcan sanciones discriminatorias, abusivas, lesivas frente al consumidor de un servicio educativo, ¿verdad? Pero de modo alguno proscribe la utilización de ello. Es más, la propia ley establece objetivamente que lo que se limita es el cobro de la tasa de interés por concepto de mora en el pago de la pensión que pudiese corresponder, pero de modo alguno establece un límite a poder establecer o pactar, ¿verdad?, alguna penalidad que las partes pudiesen, ¿no es cierto?, haber establecido en un contrato. ¿La cláusula penal en ningún caso es un interés moratorio? A ver, definitivamente podemos entender objetivamente que podrían presentarse situaciones que podrían generar confusión, claro. Pero claramente la penalidad no es necesariamente un interés moratorio solamente. ¿Puede serlo? Por supuesto que sí, pero no es necesariamente, estoy siendo claro, una penalidad de un interés moratorio, solamente aquello. Yo puedo establecer otro tipo de penalidades, ¿verdad?, que justamente busquen, y la función de estas dos figuras jurídicas es diferente. Claro. Una es resarcir un daño, interés moratorio, y otra es objetivamente, ¿verdad?, tutelar o generar un incentivo a que no se generen incumplimientos en los contratos. Y perdóneme, esa es una tesis además defendida en un libro muy interesante del doctor Fernández Cruz, que hace una diferencia muy interesante acerca, desde el punto de vista civil, de estas dos figuras, ¿no?, que explican con claridad la diferencia que hay objetivamente entre una y otra. O sea, lo que me está tratando de decir que la penalidad puede ser un interés moratorio, pero el interés moratorio no puede ser una penalidad. A ver, el interés moratorio podría ser circunstancialmente una penalidad, no a la inversa. Exactamente, yo puedo establecer como penalidad el pago del interés moratorio. Estoy siendo claro, es decir, claro, me conviene a mí por el ejercicio regular de mi dinero que solo me compenses ese daño ocasionado en mérito al establecer el pago de interés moratorio, ¿ok? Pero objetivamente yo puedo establecer cualquier otro tipo de penalidad porque son dos conceptos jurídicamente diferenciados. Bien, doctor, a finales del año pasado hubo un tema bastante controvertido a raíz de que la Católica se hablaba de cobros indebidos, incluso ilegales. En su debido momento se utilizó ese término para referirse a los
a estos cobros que la Católica estaba haciendo a sus alumnos. Pero sin embargo había un contrato de prestación de servicio de por medio. Eso significaba de que había una penalidad en la cláusula, en una de las cláusulas de ese contrato de prestación de servicio. Bajo esa lógica, ¿no era ilegal los cobros que estaba haciendo la Católica? No, siendo absolutamente objetivos, definitivamente no. Es decir, la penalidad, insisto, tiene un concepto absolutamente diferente a lo que es el cobro de una tasa de interés por mora. Son conceptos diferentes. Para que usted me entienda con claridad, la tasa de interés devenga, ¿no es cierto?, un número mayor, una cantidad mayor conforme pasa el tiempo. Una cosa es que usted me debe un dinero un mes, otros son 6 meses. Por supuesto, usted pagará una cantidad mayor si me paga los 6 meses. Una penalidad, ¿no es cierto?, tiene una función reparadora de incentivar el cumplimiento oportuno de esa obligación y por tanto es una cantidad fija que no varía en función al tiempo transcurrido. Entonces creo que una penalidad establecida en esas condiciones y con esas características no tiene nada que ver con el interés moratorio, y la ley de economía familiar en este caso justamente lo que hace es establecer un límite al cobro de la tasa de interés por mora, no de penalidad, porque creo que hay una garantía constitucional que todos conocemos, que establece la posibilidad de que las partes puedan pactar todo aquello que consideren conveniente a sus intereses. Entonces, hacer una interpretación sesgada como la que se ha hecho, mediatizada circunstancialmente, creo que en realidad hace mucho daño al derecho, porque vemos circunstanciales abusos, no de mala fe, estoy convencido de ello, pero sí basado en un desconocimiento de aquello que debía aplicarse. Bien, doctor, entonces, por lo que usted me acaba de comentar, yo podría deducir que la Católica, al devolver el dinero, lo hizo presionado mediáticamente. Yo objetivamente no quiero calificar aquello que ha hecho la Universidad Católica, pero definitivamente eso ha influenciado en la decisión que ha tomado. Finalmente era un tema discutible, si se quiere, y me parece que tal vez se tomó una decisión tanto apresurada, ¿no? No me atrevo a calificarla, insisto, es un acto de liberalidad que cada institución educativa puede tomar, pero que creo que, dada la envergadura de aquello de lo que se hablaba, era importante hacer un análisis tal vez más de fondo del tema, ¿no? ¿Y cuáles eran las incidencias en ese caso de la Ley de Economía Familiar? ¿Tenía mayores incidencias? En el caso específico de la Universidad Católica, que no he revisado, digamos, para esta entrevista, pero sí puedo hacer algún comentario en general, entiendo que sí, claro, el soporte era que se entendía que este límite al cobro de la tasa de interés por mora, ¿no es cierto?, estaba vinculado a la penalidad establecida en ese caso. En realidad no era una penalidad, sino era el cobro de una mora, de una tasa de interés por mora, con lo cual, si se hace esa interpretación y se entiende así, había una limitación. Pero cuando haces el análisis detrás de fondo y distingues estas dos figuras como figuras diferentes, la penalidad, insisto, tiene una naturaleza, digamos, inhibidora de incumplimiento de obligaciones, ¿no es cierto? Yo establezco una sanción para que la gente no incumpla la obligación, porque la propia Ley de Economía Familiar, que es materia de esta entrevista, establece que lo que se busca es garantizar al estudiante una educación de calidad. ¿Cómo puedo dar algo de calidad si no se me permite recaudar los recursos indispensables para que ello ocurra? ¿Verdad? Por supuesto que la ley proscribe y establece un límite objetivo al cobro de intereses leoninos, abusivos, arbitrarios, sea por naturaleza compensatoria, moratoria e incluso legal. Hay un límite legal establecido ahí, pero de modo alguno esa ley establece un límite al poder yo generar, en mérito a mi iniciativa particular, una penalidad que justamente incentive el cumplimiento de las obligaciones. Mire usted, no voy a dar nombres, pero hay una universidad muy prestigiosa de este país, que tiene una escuela importante de posgrado, que establece una penalidad bien interesante económica. Usted tiene que sacar el grado a los 3 meses de haber, es más, tiene cuando se matricula fecha exacta para presentar su investigación, ¿ok? Y poder establecer en los 2 o 3 meses siguientes sustentar su grado. En caso usted no hiciese ello, ¿ok?, lo sancionan una cantidad determinada, importante de dólares, ¿verdad?, para que usted saque el grado, y tiene que pagarlo si quiere sacarlo en esa universidad. ¿Cuál es el resultado de esa política, de esa penalidad establecida? 95% de los egresados de esa escuela de posgrado tienen el grado de magíster. 95%. Entonces, yo quiero que usted entienda, esa es una penalidad establecida no por el uso del dinero, establecida en función a qué, al incumplimiento de la obligación que asumió el estudiante al matricularse en esa escuela de posgrado de sacar el grado de magíster para poder, ¿no es cierto?, brindar una mejor expectativa y un mejor perfil a esta casa de estudios.
¿Eso es sancionable? ¿Eso tendría que proscribirse? ¿Eso la Constitución lo sataniza? ¿Eso establece algún tipo de interés moratorio? ¿Eso está vinculado a la ley que nos ocupa? No, de modo alguno. Eso no tiene nada que ver porque es una penalidad. ¿Se da cuenta usted? ¿Frente a qué? Frente al incumplimiento del alumno también de cumplir con aquella expectativa que tengo yo como entidad educativa de tener determinado número de egresados con grado académico obtenido. Insisto, una tesis moderna de mercado, con visión de futuro, exitosa además. Vamos a proscribir ese tipo. Queremos educación de calidad y vamos a limitar esto de manera tan perniciosa. Yo creo que eso es absolutamente negativo para lograr el propio objetivo de la ley. Si la ley habla de un objetivo de buscar educación de calidad, y hay que entender algo objetivamente claro, es decir, las cosas no surgen por generación espontánea. Las cosas surgen en mérito a empresarios exitosos. La economía de mercado exitosa que tenemos, ¿no es cierto?, se debe a que, en esencia, que los privados han colocado su dinero, su riesgo, y eso genera bienestar colectivo en general. Entonces, pensar que el Estado resuelve todo, eso me parece una barbaridad, ¿no es cierto? Y hacer una interpretación sesgada de las normas que limite el ejercicio de esta iniciativa privada me parece absolutamente perjudicial. No, porque no hay derecho gratuito. Cuando se expone esto de que la educación es un derecho gratuito, no, porque lo terminan pagando los contribuyentes. Pues. Definitivamente nada es gratis, ¿no? Yo creo que esto es fundamental de entenderlo, es decir, las economías que han logrado desarrollo, y finalmente hablamos de desarrollo en lógica de mejor calidad de vida de los ciudadanos, lo han hecho en mérito al respeto de la propiedad privada, la iniciativa privada, ¿verdad? Y de normas claras en el mercado. Entonces, claro, entender las normas en un sesgo populista, y perdón la honestidad del término, de objetivamente querer que el Estado tiene que resolver todos los problemas. Mire usted lo que ocurre en Venezuela, sin entrar en un tema político. Vemos cuánta gente ha salido despavorida de ahí porque no tienen recursos ni siquiera para alimentarse. Ya no hablamos de educación de calidad, de salud de educación, de un derecho fundamental a la alimentación. Y eso es terrible. Entender el mercado y entender la economía con esas limitaciones, creo que debilita, ¿no es cierto?, aquello que en buena cuenta genera bienestar colectivo. De hecho, los países con mayor libertad de mercado son muchísimo más eficientes en el mundo. Pero para no irnos por ese lado, que también es un tema bastante extenso, doctor, hay universidades que plantean algo bastante interesante también, que el alumno culmine su pregrado y que lo pueda retribuir con su propio trabajo. Sí, claro. Eso es un crédito, finalmente. Universidades americanas aplican créditos educativos. Yo ingreso a Harvard, aplico la posibilidad de una beca. Harvard me permite estudiar ahí y en años venideros pagaré el costo de esa educación, que bordea los varios cientos de millones de dólares. Es una educación de primer mundo, de primer nivel, y el alumno queda comprometido en el ejercicio, ¿no es cierto?, de su actividad profesional futura, probablemente exitosa, a compensar el esfuerzo que un privado realizó en formarlo. ¿Eso puede ser proscrito? Yo creo que de modo alguno. Al contrario, son mecanismos modernos, ágiles, de mercado, que permiten justamente dotar a las personas de posibilidades de acceder a un servicio educativo de primer nivel. Y además porque en el mercado hay tantísimas opciones. Una de las sugerencias tal vez que usted quisiera hacer en esta entrevista es que uno, consciente de sus ingresos económicos, tiene que apostar por la universidad que puede pagar. Es un acto, mire usted, es un acto de responsabilidad fundamental. Uno puede aspirar a muchísimas cosas en la vida, y hay momentos en la vida en los que uno puede hacer realidad determinados sueños, ¿verdad? Pero hacerle creer a las personas que pueden acceder a cosas que no están al alcance de sus posibilidades, que no pueden en realidad honrar, y satanizar, insisto, técnicas, ¿no?, que permitan premiar el cumplimiento oportuno de obligaciones, es en realidad desincentivar y quitarle a la gente posibilidades reales de educarse de manera real. ¿Me dejo entender? Entonces, por supuesto, que creo que eso es negativo, en buena cuenta, para aquello que finalmente el Estado debe tratar de tutelar, que es la educación de calidad de todos los ciudadanos de este país, ¿no? Además, porque hay una relación mutua de obligación, porque el empresario tiene la obligación de facultarte de una educación de calidad, y aquel que presta el servicio, que consume ese servicio, también está en la obligación de retribuir eso que el empresario le está dando. Entonces hay una relación
la empresario en ese caso también siendo una suerte de benefactor público. A ver, ¿y qué pretende? Que el Estado quiere trasladarle a los privados su ineficiencia. Eso es absolutamente inaceptable. Durante tantísimo tiempo. No, y además que no genera, insisto, cuando esas tesis suenan muy bien en retórica. Mire usted, un país tan desarrollado como Chile, donde tiene una economía casi de primer mundo, una educación casi de primer mundo, ha salido una moza muy guapa ella, a pretender que la educación es un derecho fundamental y que por tanto debe ser gratis, sin entender lo fundamental de esto, que nada es gratis en la vida, que la educación, es decir, nuestro país ha ido en un nivel de mejora continua porque hemos creído en el mercado y hemos respetado propiedad privada y tenemos reglas de juego en esencia igualitarias para todos, ¿verdad? Y hemos generado prosperidad en muchas personas, sí, y de esa manera el Estado se beneficia porque recauda más, hay más competencia, hay más puestos de trabajo, y eso es lo que en buena cuenta genera bienestar colectivo. No olvide usted que China hace 40 años tenía 1.200 de millones muy pobres. Cambiaron sus tesis económicas, se respeta la propiedad privada, la inversión, y ahora tienen 400 o 500 millones de chinos ricos o clase media. ¿Me dejó entender? Entonces, los países que han logrado bienestar e igualdad se sostienen en estas políticas. No hay por qué inventar la pólvora. Entonces, normas y sanciones que desincentiven la iniciativa privada, en realidad es dispararse al propio pie de aquello que queremos favorecer. Y yo creo que esa es una perspectiva en realidad muy lesiva. ¿Se debe regular el mercado, doctor? De modo alguno. El mercado debe funcionar. Ojo, no malinterprete mis palabras. A ver, el mercado tiene una función objetiva de generar bienestar en la medida en que no genere estropicios. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de control de fusiones, que es un tema interesante, ¿no? Para evitar justamente este poder de mercado genere prejuicios en las personas que intervienen en el mercado. Y debe regularse solo en la medida en que sea indispensable hacerlo. ¿Cuándo regula el Estado? Cuando en un mercado no hay competencia, no se confía en la competencia o no puede funcionar, ¿verdad? Entonces, en esos mercados generamos, desde una perspectiva objetiva, organismos reguladores. Pero cuando el mercado pretende ser regulado por un Estado, en mérito a tesis populistas y no económicas, generamos distorsiones que, créame, a todos nos terminan perjudicando. La ley, entonces, la ley de la que estamos hablando en esta entrevista no establece ninguna prohibición para que en las cláusulas una empresa pueda establecer cláusulas penales. Ninguna. En absoluto. En lo absoluto. Eso está totalmente claro. Absolutamente claro. La norma habla de un límite objetivo a la tasa de interés por mora en el pago de pensiones. ¿Me dejó entender? Tasa de interés. No habla de ningún tipo de penalidad. No podría, porque la Constitución, que es la norma madre de soporte de cualquier tipo de relación legal en el país, tiene objetivamente un mandato que es absolutamente concluyente. Hay libertad absoluta de contratar en este país, mientras que eso no esté prohibido, expresamente prohibido. ¿Me dejó entender? Hay una data muy interesante de un diario local que señala que el 60% de los estudiantes universitarios tardan en pagar. Hay una tasa de estudiantes que demora mucho en pagar. En todo caso, la recomendación quizás sería que la penalidad sea una penalidad mínima, o que sean, digamos, generosas. Es un tema de mercado, porque la escuela de posgrado que yo le refiero y que conozco es una escuela de posgrado de muy buen nivel en el Perú, y en realidad funciona con absoluta libertad. Y si yo le digo la penalidad, si no me equivoco, es $2.000. Ojo, por no sacar su grado. ¿Me dejó entender? Entonces, yo quiero que usted entienda. Claro, suena mucho dinero, sí. Tal vez para usted, para mí. Pero les funciona, y es una de las escuelas de posgrado más exitosas de este país. Acceden quienes pueden pagar esa educación. Entonces, insisto, regular estos temas, ponerles cantidades en función a un criterio, digamos, ciudadano, a veces puede ser desincentivador. Exacto. De aquello que queremos generar, ¿no es cierto? Es decir, el éxito de las personas se sostiene en su iniciativa privada. Entonces, yo honestamente, yo soy un convencido de que el Estado debe regular solamente cuando es indispensable. Porque cuando entramos a tesis, digamos, de naturaleza política, que no tienen este criterio económico y de eficiencia social en el que yo creo firmemente, porque finalmente, insisto, generan bienestar colectivo, y entramos a otro tipo de discusiones de naturaleza humana, política, que son importantes tener en consideración, pero no tanto en temas de mercado. Creo que terminamos desnaturalizando el tema, ¿verdad? Y podríamos afectar aquello que queremos favorecer, como le pongo el ejemplo concreto. Entonces, sí, esto hay que ser muy cuidadosos en ello, ¿no? Yo estoy plenamente de acuerdo con que se prohíba que a un chico del colegio lo pongan en el patio frente al sol, delante de todos sus compañeros, ¿no? Casi con un cartel diciendo deudor,
Eso, por supuesto que eso tiene que estar proscrito. En un país civilizado eso no puede permitirse. Pero de ahí a que se limite el ejercicio de la iniciativa privada sin permitir el abuso, y creo que eso quede claro, de que genere un incentivo que permita que el cumplimiento de obligaciones se realice en el tiempo oportuno, en realidad es afectar aquello que se quiere tutelar, ¿no? Y finalmente, si esa es la tesis, vamos a terminar perjudicando, porque ¿qué va a ocurrir? Queremos educación de calidad, pero si no puedo cobrar aquello que me corresponde por prestar un servicio de calidad, ¿qué voy a generar? Menos personas que inviertan en el segmento educativo, ¿verdad? Voy a salir del mercado educativo, solo va a quedar el Estado con todas las deficiencias que conocemos en educación, ¿verdad? Y todo aquello que yo quise proscribir, una educación de calidad, no la vamos a tener. Entonces, insisto, ¿de qué estamos hablando en este contexto? Creo que es objetivamente responsable ver esto en el análisis que corresponde. Entonces, yo no me atrevo a decir que sea conveniente poner límites, más recuerde usted que hay normas que prohíben en el Perú de alguna manera controlar precios o establecer precios. El Estado está absolutamente prohibido de hacerlo. Normas que se aplican en países como en Venezuela, ¿verdad? Se fija precio. Que en realidad, pues ya ve usted el resultado que tiene. Es una barbaridad, es lo peor que se puede hacer en una economía de mercado. Mire usted, Venezuela, ya que usted lo toca, tenía ingresos hace 15 años, no le hablo hace 100, hace 15 años el ingreso per cápita más grande de América. Y claro, estos señores que ahora lo gobiernan han destruido absolutamente esa economía, y tiene usted 3 o 4 millones de venezolanos pululando por Latinoamérica generándonos problemas por tesis en un país que antes, en una economía de mercado con libertad, funcionó con perfecta objetividad. No es perfecto, quiero que se entienda, no es perfecto, pero lo objetivo es tratar de utilizar los mecanismos que el sentido común nos brindan para que esto funcione. Pretender que las universidades establezcan penalidades mínimas, ¿estaríamos hablando de fijar precios? Bueno, ahí sí es un tema a discutirse, ¿no? Yo creo que, en un tema de evitar circunstanciales abusos que podrían darse, establecer algún límite, creo que en esa línea establece justamente que pongas un límite a mi libertad garantizada en la Constitución de poder establecer aquello que yo considere conveniente en mi relación contractual contigo. ¿Es controlar esa autonomía privada? Creo que sí. Pero como es un tema de interés público, insisto, habría que analizarlo, pero mi tesis inicial es que en realidad no debería ocurrir ese tipo de controles. Lo dice, ¿no? la Constitución, de hecho, ¿no? Insisto, incluso hacerlo, como usted bien lo refiere, sería afectar la Constitución, una garantía de libertad, y yo podría con toda razón, ¿no? Ampararme en la Constitución y decir que eso es absolutamente nulo. Entonces, reitero, y habría una discusión a nivel constitucional. Pero insisto, ¿no? A veces hay temas sensibles en los que siempre es bueno darle una segunda mirada. Pero ya ve usted que yo creo que las regulaciones no deben existir, salvo y cuando sean absolutamente indispensables. Bien, doctor. Muchas gracias por la entrevista en Leyes.p. Amigos, hemos estado con el doctor Julio Lozano. Él es especialista en temas de mercado, competencia y regulación, y también profesor en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad de Lima para Leyes.p.